Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de la educación del país, de lo que es y de lo que puede ser. Hoy estoy muy feliz de tener de regreso a la copresentadora Abril Gordienco. Abril, bienvenida. Hola Andrea, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan. Muy contenta de estar de vuelta. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Nuestra invitada es la doctora Susan Francis Salazar, quien se conecta hoy desde Turrialba, donde vive. Ella es profesora catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, investigadora colaboradora del programa de Estado de la Educación del Estado de la Nación y miembro del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES. Bienvenida, Susan, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ambas por la bienvenida y un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Susan, qué bueno tenerte aquí. Hoy vamos a conversar de las tres. Figura o la metáfora del tejido te ayuda como a pensar que no podemos tomar esos aspectos y trabajar solo en uno, sino que necesitamos necesariamente de todos para que se pueda lucir bien el tejido. Se alimentan recíprocamente, digamos. Exacto. Se nutren entre todos. Exacto, entonces es como importante pensar que cuando nosotros hablamos de excelencia docente tenemos como un primer ámbito la formación inicial. Quienes, digamos, son las personas que ingresan a las carreras de educación a formarse como docente. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su capital cultural? ¿Cuál es su expectativa sobre la carrera? ¿Cuáles son las condiciones, vamos a decir así, de desarrollo que hacen que esa persona piense que la carrera es importante para su desarrollo o su proyecto personal de vida? Cuando hablamos, por otro lado, del proceso propiamente de formación inicial, entonces empezamos, bueno, ¿cuáles son las universidades que están formando? ¿Cuáles son los perfiles de salida de que esas universidades están promoviendo? Y ahí me quiero detener un momento, porque las universidades en este momento en el país que desarrollan programas de formación docente son bastantes. Estamos hablando que hay más de 270 programas que forman. Entonces, en este momento, no podríamos hablar de una formación docente que sea homogénea. No podemos hablar de una formación docente que sea estandarizada, porque no han habido los filtros y los controles para que eso sea así. Tenemos, digamos, por un lado, un importante número de carreras que, vamos a decir, no es despreciable de las universidades que están acreditadas, pero son las menos, ¿verdad? Aunque es un número que va en ascenso, son las menos. En su gran mayoría son de universidades estatales, pero ya hay un importante número que va, digamos, y digo importante porque ya nos dice que la tendencia va por ahí, de universidades privadas que están tratando de acreditar las carreras. Por otro lado, dentro de este espacio de la formación inicial, diferentes instancias se han unido para crear lo que se denomina Marco Nacional de Cualificaciones. En breve, ¿qué es esto? Esto es un conjunto de resultados de aprendizaje esperados para lograr un docente de calidad. Y ya las universidades estatales acogieron, digamos, el Marco Nacional de Cualificaciones, lo cual nos da una garantía de que su formación va a estar orientada por perfiles de calidad. Y ahora necesitamos pensar que el resto de programas también van a coger este Marco Nacional de Cualificaciones, pero como lo ven es un acto voluntario, no es un acto que se refleje en una política de formación docente. Y eso nos vuelve... Sí, dime. Perdón, ¿quién desarrolló ese Marco Nacional y hace cuánto? Ok, este Marco Nacional de Cualificaciones tiene como característica que es
vamos a decirlo así, es uno de los procesos más colaborativos que yo por lo menos he podido evidenciar. Y eso ya nos lleva, digamos, eso es un punto muy positivo. Entra CONARE, que son todas las universidades estatales, entra CONESUB, ¿verdad? Que es la instancia del ministerio que aprueba los planes y programas de universidades privadas. Entra SINAES, que es la agencia de acreditación. Entra COLIPRO, que es el Colegio de Licenciados y Profesores, y ya entonces con este ámbito encontramos la gran oportunidad de también de tener una instancia que asegura el ejercicio profesional. Entra también algunos gremios, ¿verdad? Que es importante detallar, que participan y también expresan preocupación por la formación del personal docente. En breve, digamos que diríamos que son las instancias más importantes que han participado de este marco. Bueno, pero muy bien, porque ahí está la oferta y la demanda. Hay Exacto. representantes de ambos sectores que operan. De varios sectores. Importante decir que el marco es para 13 ¿verdad? Materias. Para 13 carreras. Ajá. 13 carreras de las que hay y no es obligatorio, ¿verdad? Es de fijo un estándar importante en un vacío muy grande que tenía el país en esto que está explicando Susan, que es la formación inicial, que podríamos hablar ahora un poco más de tal vez cómo nos comparamos con otros países que regulan mucho más la calidad de formación inicial y hacen esfuerzos extraordinarios extraordinario no, en realidad ya bastante, ¿verdad? En realidad es muy extraordinario que el país lo deje tan a la libre, ¿verdad? Bajo estándares internacionales, porque, bueno, por lo menos nos da un primer nivel de cómo debería ser el perfil de salida de estos docentes en 13 carreras, principales. Vamos a ver, es un gran paso, y como bien lo dices, el asunto es que eso ha estado, digamos, el Estado costarricense en la Constitución delegó la formación de los docentes a la universidad. Y ahí, digamos, vamos a decir históricamente, Costa Rica dio un paso muy importante, eso ya estamos hablando de hace más de 65 años, creo, cuando le dice a la universidad, mire, usted se va a encargar de formar. Le dijo primero a la Universidad de Costa Rica, luego incluyó a los institutos. En aquel momento estamos hablando de la Escuela Superior Normal, que luego se convierte en la Universidad Nacional. O sea, en ese momento, vamos a decir, estaba muy restringido quienes formaban a los educadores del país. En este momento, les reitero, son más de 270 programas. Entonces ya eso muestra, digamos, una apertura impresionante por un lado, ¿verdad? Y por otro, pues menos controles para establecer cuál es el perfil de salida. Reiterar que este marco es voluntario. A eso le podemos unir, Abril, un segundo factor que tiene que ver con dónde trabajan estos docentes y qué le exigen a estos docentes para ingresar al campo laboral. Vamos a implicar aquí al Ministerio de Educación. En el país hay casi 70,000 personas que ejercen la docencia. 66,000 están en el Ministerio de Educación. Entonces estamos hablando que él es el principal contratista, vamos a decir así, ¿verdad? El principal, el que se alimenta, ¿verdad? En este momento de la oferta profesional. Y en el ministerio no tenemos, para decirlo así, cuando se habla de cómo ingresan, la única opción que utiliza es el título y los años de experiencia. O sea, no es sino hasta recientemente que hay una modificación del artículo 55 del Servicio Civil que obliga al ministerio a crear una prueba de comprobación de idoneidad docente. Estamos hablando de muchos años después. Y esto con el afán de crear una especie de filtro. Estamos hablando de una posibilidad que permita al país decantar quiénes son los mejores docentes y quiénes definitivamente no ingresan. Esto va más allá de si tenemos personas que manejan o no la pedagogía. Hablamos de que el docente es la confluencia de dimensiones personales,
pedagógicas y disciplinares. Y ahí tenemos como 3 ideas que sí me gustaría detallar. A ver, somos personas, los docentes somos personas. Entonces, el conjunto de valores que nos representa es el conjunto de valores que desarrollamos en aula. Si tenemos problemas de orden personal, eso se va a expresar en el aula. Entonces, por eso los casos tristes y lamentables que hemos tenido, por ejemplo, de abuso o de corrupción, que son los menos, estamos de acuerdo, pero eso tiene que ver con ese conjunto de valores. ¿Cuál es mi responsabilidad en relación con el rol profesional que cumplo en la sociedad? También tiene que ver con ese conjunto de valores. Disciplinar, porque de pronto si yo no sé mi disciplina o no sé lo que estoy enseñando, no lo puedo enseñar. Vamos a poner el caso específico de matemática, que es un caso como muy sensible en el país. Quien no sabe matemática no lo puede enseñar. Y mucha investigación ha señalado que hay niveles muy bajos de manejo de la matemática. Entonces, asumamos esto, o sea que los docentes de matemáticas, si no saben matemática y manejan niveles bajos, pues esos niveles son también los que van a replicar en el aula. Y pedagógico, a veces las personas tendemos a pensar que lo pedagógico es como etéreo, como que está en el cielo, como que es lo filosófico, pero tiene que ver con la acción de toma de decisiones sobre cuál es la contextualización que yo puedo hacer en el aula para que esta persona pueda formarse. O sea, ¿qué decisiones tomo yo sobre el uso de los recursos? Una decisión que tiene que ver, por ejemplo, con qué libro de texto uso. Si los libros de texto en este momento, según lo que se ha estado indagando, por lo menos en algunas investigaciones que he participado, están en disonancia con la política educativa, el docente tiene que tener la capacidad de decir, este libro no lo uso porque este libro no está acorde a la política educativa. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que las editoriales promueven cierto tipo de incentivos, vamos a decir así, y entonces el docente toma una decisión que está fuera de la base pedagógica. Entonces, lo pedagógico no es tan etéreo, no es solamente lo filosófico, sino es esa Y posibilidad. tiene que ver también con digamos, el estilo de enseñar, tiene que ver con técnicas pedagógicas, ¿verdad? De qué tipo de recursos usar, de qué tipo de dinámicas poner a hacer a los estudiantes. Exacto, exacto. Y ahí, digamos, tenemos entonces condiciones que agudizan, para decirlo así, la crisis educativa. Si yo soy un docente que uso técnicas donde solo la exposición se da, es muy difícil desarrollar habilidades de pensamiento en el estudiante. Si yo como docente no manejo o no tengo capacidades de pensamiento crítico, sistémico, es muy difícil. Si yo como docente no manejo una capacidad o dinámicas para aprender a comunicarme adecuadamente, o inclusive comprensión de lectura, si no tengo comprensión de lectura, tampoco lo puedo enseñar. A eso me refería yo con la parte disciplinar. Entonces, sí digamos que lo pedagógico es bastante sustantivo. Y entonces, si no tenemos un adecuado filtro o una prueba de idoneidad que refiera a si esas 3 dimensiones están primero en armonía y luego esas 3 dimensiones están presentes, ¿cómo identificar quién es el buen docente? Ya tenemos el Marco Nacional de Cualificaciones, pero ahora, ¿cómo lo seleccionamos? Quisiera como aterrizar un poco todo esto a cómo se vive en el territorio, De acuerdo. para que no sea tan teórico, sino más de la experiencia. Yo bueno, nosotras siempre defendemos a los docentes porque al final el sistema los contrata todos por igual. No hay un marco regulador que le diga a las personas qué universidad es buena, qué universidad no los va a formar bien. No existe ese tipo de información ni transparencia. El sistema los contrata y después los deja bastante solos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en el país. Sin embargo, cuando la Fundación ha tratado de hacer capacitaciones en el territorio, sí es muy evidente la calidad tan mixta y la pobreza de formación inicial de muchos de los docentes que estamos tratando de capacitar, al punto en que, ¿verdad? Este tema que has mencionado varias veces de la formación inicial da mucho coraje, mucha cólera,
porque es injusto para las personas profesionales que hacen el esfuerzo de capacitarse y de ser docentes y quieren ser docentes. Es injusto para ellas y ellos que los formen mal, y es injusto para sus estudiantes y para el país después. Claro. Entonces se vuelve una bola de nieve de malfunción que no estamos logrando atender. Y a mí me gustaría entonces contar un poco como algunas cosas que sé que hacen otros países para atender esto que has mencionado, ¿no? La carrera docente es muy normal que en estándar internacional sea obligatorio acreditarla. Exacto. Que hay varias, ¿verdad? Docente, medicina, como las de interés público, tienen que estar acreditadas porque así generan, ¿verdad? Son los mecanismos de control usuales. También, por ejemplo, Chile, para ser docente, para estudiar una carrera docente, tenés que ser eh, mejor que tu promoción, el 50% mejor de tu promoción, es decir, de los chicos que se gradúan de bachillerato, solo el 50% pueden optar a ser docentes, el 50% top puede optar a ser docentes, ya sea en carreras públicas o privadas. Entonces ahí estás seleccionando talento para ser docente. Sí, y eso se logra con la nota de admisión, que en nuestro caso, las Eso. universidades privadas tienen nota de admisión, pero las privadas no. Perdón, las universidades públicas tienen nota de admisión, pero las privadas no. Sí, La UNED no. En Chile es con el promedio, ¿verdad? Entonces porque claro, todo está bastante más medido y están avanzando mucho en educación. Entonces sí están logrando escoger y solo los 50% pueden. Entonces ya tenías como una bola de nieve más bien de función, ¿verdad? Donde está generando talento, capacidad. Iliana la semana pasada nos comentaba que en la UNA del examen que ellas hicieron, solo el 6% de los estudiantes de primer ingreso están leyendo a su nivel. Exacto. Eso quiere decir que el 90 y tanto por ciento están inferior, porque nadie estaba superior. Y esa es en la UNA. Entonces uno piensa, bueno, en las universidades privadas que no están haciendo este tipo de control y no tienen admisión, y además están formando docentes que no están leyendo, ¿verdad? Ya está la bola de nieve al revés. Entonces estás teniendo en el territorio, es lo que nosotros hemos visto, docentes que no manejan comprensión de lectura. Entonces es muy difícil lograr enseñarla bien. Y bueno, eso es lo que quería conversar. Al final me fui. No, pero vamos a ver, yo creo que tenés razón en la defensa que hay que hacer del personal docente, porque son los que están trabajando en este momento y están sosteniendo el sistema educativo. Con los perfiles diversos y heterogéneos que tenemos, son los que están llevando la carga más pesada. Yo creo que en eso tienen toda la razón y sería el reconocimiento más importante que habría que hacer. Dígase, por ejemplo, desde lo que se vivió con la pandemia, donde hay tantas anécdotas, porque está en el plano del anecdotario, lo que muchos tuvieron que hacer para poder cumplir con la labor docente. Eso yo creo que no lo podemos desmeritar y en eso me uno a las palabras que has dicho. Pero también es cierto, y eso sí, hay que aceptarlo, que la diversidad y heterogeneidad de formación que tienen nos tienen problemas. O sea, estamos, digamos, así será, por lo tanto, la formación que están recibiendo los niños y las niñas y los jóvenes de este país, así de diversa es. Y un país que ha apostado por la educación no puede estar pensando que el desarrollo de su política educativa, por más de avanzada que sea, por más aplaudida por la OCDE que sea, no puede entender si no revisa realmente quiénes son sus docentes. Susan, quisiera hacer aquí un momentito como una recapitulación. Bueno, primero recordar a quienes amablemente nos escuchan que estamos conversando con la doctora Susan Francis sobre calidad docente. Y hasta ahora lo que hemos hablado es
sabiendo que para un país como Costa Rica su talento humano es su principal recurso y que históricamente nos hemos preciado de haberle dedicado a la educación, de haber priorizado la formación de ese talento, de haber priorizado la educación pública. Sabemos que creo que más del 90% del estudiantado costarricense se forma en la escuela y el colegio público, que es el Ministerio de Educación Pública quien los rige, los dirige, los gestiona. Hemos hablado hasta ahora de que se sabe que la calidad de las personas que enseñan y que forman es un factor fundamental para el éxito, para lograr los objetivos de aprendizaje óptimos para el estudiantado. Hemos dicho que hay cerca de o más de 270 programas de formación docente. Una de las características de nuestro sistema, nos explicaba Susan, es que ya el Estado no tiene, por decirlo, el monopolio de la formación o tanto control de sus docentes, ni tiene el control total. Hemos hablado de que 66,000 de los docentes son los que trabajan en el MEP, que hay un marco nacional de cualificaciones que de alguna manera se construyó colectivamente para tratar de asegurar la calidad de la formación docente, pero que no todos los programas en los que se forman los futuros docentes están siguiendo las recomendaciones de este marco nacional de cualificaciones. También hablamos, se mencionó el artículo 55 de la Ley del Servicio Civil, que obliga al MEP a realizar una prueba de idoneidad, que lo que es parecido a las pruebas que realizan el Colegio de Abogados para asegurarse que los abogados que van a ejercer tengan los atributos, las competencias y los conocimientos básicos. Igual ocurre en medicina y en otras carreras, ingenierías. Entonces, el MEP debería aplicar esta prueba de idoneidad, pero aún no se está aplicando. Digamos que está en mora el MEP. Habló interesantísimo Susan sobre los atributos que debe tener la persona docente, que deben ser personales, pedagógicos y disciplinarios, sobre su propia, digamos, el dominio que tengan de su propia disciplina. Y de lo que entendí, estamos más o menos en todo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles cambiecitos hay que ir haciendo? ¿Cuáles son de corto plazo? ¿Cuáles son viables? ¿Cuáles son de más largo plazo? Más difíciles. Habrá algunos que requieren cambios legales, tal vez. Habrá otros que son decisiones nada más institucionales. Sé que es una pregunta que lo que estoy es abriendo la caja ¿verdad? Para hablar de un montón de cosas, pero nos gusta ser propositivas en este programa. El diagnóstico es fundamental, pero la idea también es aportar. Sí. Y si se me quedó por fuera algo en esa gran pregunta, en esta síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora y de lo que habría que hacer, adelante. Ok. No quisiera dejar de lado en eso que decís, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos? Me parece que ahí es donde podría ligar lo que ahora Andrea nos señalaba sobre las experiencias internacionales, que nos dan lecciones aprendidas fundamentales. Definitivamente el país va a tener que tomar la carrera docente como un tema estratégico y como un tema fundamental. O sea, no cabe la menor duda que estamos frente a un desafío fundamental, y es, como lo decíamos muy bien ahora, que el Estado recupere lo que es el control, voy a decirlo así, voy a usar esa palabra, o por lo menos la gestión de la carrera docente a través de políticas que orienten justamente su formación inicial y, por qué no decirlo así, también su contratación y su desempeño. Vamos a ver, en este país suele entenderse, por ejemplo, que yo puedo, cuando concurso para un puesto docente, obtener una propiedad, y frente a un débil proceso de evaluación del desempeño docente, me mantengo en ese puesto durante toda la vida hasta que me jubilo, sin que yo tenga que ser exigida, por ejemplo, a mecanismos de gestión de calidad personal y profesional. O sea, puedo llegar a tener
el mismo desempeño durante todos los 30 y casi 35 años que antes de jubilarme, y yo creo que por ahí el Estado costarricense no puede acudir a eso. En este momento tendría que revisar bien lo que está pasando. Entonces yo pienso que igual como lo planteaba ahora Andrea, necesariamente tendríamos que generar una política de carrera docente o de excelencia docente que está, vamos a decirlo así, construido por diferentes dimensiones. Yo voy a decirle dimensiones o ámbitos, porque como les decía al inicio, hablar de la excelencia académica es hablar de un espacio multidimensional difícil de priorizar, porque son varios los factores que entran en juego. Es un hecho que definitivamente las experiencias internacionales nos hablan de la acreditación obligatoria para este tipo de carreras, porque la educación y el servicio que se brinda es un bien público. Y estamos hablando, por lo tanto, que todas las personas tienen derecho a acudir a un servicio de calidad. Pues sí, tenemos evidentemente una gran oferta pública, pero también privada, que a veces es subvencionada por el Estado, y que entonces estamos hablando de que no, que definitivamente tenemos que acudir a una buena formación docente para que esto realmente, que llamamos educación de calidad, se concrete. La obligatoriedad en la acreditación es un mecanismo, porque está, para decirlo de alguna manera, vinculado con la formación inicial, lo que hacen las universidades. Entonces, definitivamente, experiencias como las de países del Cono Sur, que incluyen como la experiencia que ya citó Andrea de Chile, pero también está ahí Uruguay, ahí también está Argentina, tienen la educación entre una de las carreras que se debe acreditar obligatoriamente. La segunda lección aprendida que yo veo es que necesariamente tiene que haber un proceso de comprobación de idoneidad, que podría estar en manos del Colipro, por ejemplo, como bien lo decías ahora, Abril. O sea, yo creo que los colegios profesionales que han acudido a ciertos mecanismos de comprobación han generado y han cualificado, digamos, la oferta de profesionales. Y creo que en educación el Colipro podría tener un papel más estratégico y significativo en ese sentido. Eso no le quita la obligación al Ministerio de Educación de poner también cuáles son sus filtros, de saber cómo contratar, pero definitivamente hay países que se han enfrentado necesariamente a decisiones que son radicales. Voy a decir el caso, por ejemplo, de Ecuador. En Ecuador se cerraron todas las carreras en todas las universidades y se creó una universidad pedagógica. Enfrentaron durante más de un año huelgas, todo tipo de manifestaciones, pero es una decisión en función del bienestar de la sociedad en este caso. Tenemos, digamos, todo lo que ha provocado también en el caso de El Salvador. En El Salvador, al menos antes de que el actual presidente ingresara, ya existía una prueba que se le hacía a los docentes para saber si tenían conocimiento docente. Voy a ponerlo así porque expresamente, como les digo, tienen varias dimensiones. Los docentes que no aprobaban, la consecuencia no estaba para ellos. Ellos podían seguir aplicando la prueba. La consecuencia era para la universidad. Se cerraba el programa si los estudiantes no aprobaban. Entonces, todas las universidades hicieron esfuerzos importantes en cualificar su oferta, porque si los estudiantes perdían, el programa era cerrado, ¿verdad? Digamos que eso es un poco radical y en este país la autonomía probablemente no nos lo permitiría, pero vean cómo la consecuencia se ubica en quienes realmente tienen que hacer el ejercicio de mejorar la oferta formativa, y con eso, Andrea, como estabas diciendo, se garantizan las personas que si realmente van a ingresar a la universidad a estudiar educación, están ingresando a una buena oferta. Me parece que eso es como muy importante. La perspectiva también implicaría que hayan procesos de formación en servicio. La docencia es un ámbito que, pese a lo que podríamos pensar, constantemente está en actualización y tiene, sobre todo ahora con toda la inserción de investigaciones en ciencias cognitivas, un proceso de actualización impresionante. Hace pocos días hablábamos de, por ejemplo, cómo se ha ido cuestionando, por ejemplo, teorías como las de estilos de aprendizaje, como las inteligencias múltiples, con todos los insumos que ha venido de la neurociencia. O sea, ya hay que ser más cauteloso cuando estamos hablando de ese tipo de temas, porque en sana teoría están cuestionados en este momento y ya no pueden ser fundamento para la toma de decisiones pedagógicas.
Entonces, evidentemente los docentes tienen que estarse actualizando. La pandemia expresó la necesidad. El concepto formación en servicio a lo que se refiere es a que personas que ya están ofreciendo el servicio digamos, de educar, de ser de la docencia, tienen que recibir capacitaciones periódicas con cierta regularidad. Bueno, y eso me permito agregar aquí, de todas maneras se sabe que nunca en la historia de la humanidad se ha multiplicado el conocimiento humano a la velocidad que se multiplica en este momento, que ahora es prácticamente cada 12 horas se duplica digamos, el conocimiento humano disponible. Y eso está volviendo obsoleto mucho de lo que se aprendió hace 5 años, 10 años, 20 años. Así que si en cualquier carrera, de todas formas, históricamente ha sido importante actualizar conocimientos, actualmente es todavía más determinante para que uno se desempeñe bien el estar actualizando. Y muy importante lo que usted decía al principio, que el ser docente es bueno, casi cualquier disciplina es multidimensional. Entonces está esa dimensión personal de cómo estoy yo como persona, en lo emocional, en lo familiar, en fin. Pero está la parte pedagógica que tiene que ver con la técnica y con la forma de la enseñanza, que esa, por ejemplo, yo he sido profesora universitaria y la casa, en la UCR y en otra universidad, yo recibí cursos de actualización de mediación pedagógica, es decir, para actualizarme en las nuevas técnicas de cómo enseñar. Técnicas que en algunos casos implicaban aprender a usar nuevas tecnologías, que cuando yo empecé a dar clases no se usaban. O simplemente, como dice usted, hay avances sobre la ciencia cognitiva que dicen, por ejemplo, que puede ser mejor, se aprende más rápido de tal manera, o que el conocimiento se adquiere mejor y permanece si se enseña de tal forma. Y también en la parte, lo que usted llamó disciplinaria, que se refiere específicamente al área de conocimiento. Por ejemplo, si soy docente de matemática o soy docente de biología, tengo también que estarme actualizando en la parte específica. Exactamente. Fíjense que en este último ejemplo que acaba de dar, un profesor de ciencias naturales tiene por día 3 nuevas referencias sobre hallazgos de la ciencia. La capacidad que tenemos que tener en este momento para actualizarnos, para desarrollar profesionalmente una docencia de calidad implica que yo tenga que hacer también un esfuerzo personal por actualizarme. Y ahí creo que en ese mismo tema tenemos dos vías que no puedo dejar de pensar como perspectiva. La primera es justamente en esa dimensión personal. Yo como profesional, éticamente, tengo la responsabilidad de estarme actualizando. No es que me vengan a decir a mí cómo trabajar, es que yo debo estar actualizándome. Es el primer deber ético, decía Aristóteles en Ética Nicomaquea. O sea, no puede ser que yo espere, ¿verdad? Que me vengan a decir cómo hacer las cosas. Y yo creo que la formación inicial, por lo tanto, también ahí se ve implicada, tratando de formar esas capacidades que implican que yo me sienta siempre inquieta y que siga aprendiendo, que sea responsable sobre la inquietud por aprender. Exacto, completamente algo que me permita a mí sentirme, bueno, hoy voy a ver qué ha pasado con este tema, hoy quiero trabajar nuevas técnicas, algo, eso tiene que aparecer. Y lo otro es el Estado también, y en este sentido el Ministerio de Educación tiene que comprometerse también a crear, vamos a ver, para soluciones, la solución no puede ser la tradicional porque ya ha mostrado que no funciona. Y para una época como la que estamos viviendo, se requieren ya propuestas extraordinarias, pensar de manera distinta. Eso no lo dicen, no lo vienen advirtiendo. Yo creo que hace más de 20 años, pero ya debe sonar como, ¿verdad? Como trillado. Pero para soluciones diferentes hay que pensar de manera diferente. Y yo creo que el Ministerio de Educación, frente a lo que pasó con este recurso de amparo, que frenó las capacitaciones en tiempo lectivo, tenemos que pensar en otra alternativa. Y tenemos que pensar en cómo acompañar a este profesional
que como bien decía Andrea al inicio, está trabajando solo. De hecho, Andrea, eso es un tema que se estudia a nivel mundial, el aislamiento profesional. El docente en general tiene como problema que, vamos a decir así, lo dejan solo. Tiene que tomar decisiones solo, tiene que trabajar solo. Y los mecanismos de acompañamiento que existen, por lo menos en Latinoamérica, están más asociados al control. Entonces, no hay como una especie como de acompañamiento en ese aislamiento profesional que tiene, sino más bien un control sobre lo que hace. Entonces, hay una especie, vamos a llamarlo así, como de proletrización del trabajo que hace. O sea, como que más bien se va decayendo la calidad y la gente, de hecho, cree muy poco en la acción docente. Le cree a, qué sé yo, a una persona que es médico, le puede creer inclusive a un psicólogo, pero cuando es el docente el que habla, ahí baja, digamos, toda la credibilidad, vamos a decirlo en comillas. Entonces, si es necesario pensar en un proceso que va en distintas vías, ¿verdad? Es esa perspectiva que estamos señalando, supone que todos pensemos en alternativas sobre cómo acompañar a este docente en ese esfuerzo que está realizando en un contexto que a veces tiene bastantes recursos, pero en otros no tiene tantos. Qué En un interesante. contexto, sí, donde tiene una ley como la 9.999 que tiene todo un conjunto de interpretaciones, ¿verdad? Desde la Defensoría de los Habitantes, que la defiende a capa y espada como una posibilidad de proteger a los niños, niñas y jóvenes, hasta el docente que ha sido acusado sin ser responsable y que ha tenido un conjunto de implicaciones de toda naturaleza, familiar, legal, etcétera, y le ha traído consecuencias nefastas. Entonces, esa atomización que hay en el aula, tenemos que reconocerla como parte de esas condiciones que median la excelencia académica, la excelencia docente, perdón. Excelente, excelente. Pensemos en esas posibilidades mientras nos vamos a un breve receso y regresamos aquí en 89.1 en Futuro en Curso. ¿Querés escuchar propuestas transformadoras para la educación? Tu cita es con el programa Futuro en Curso, todos los miércoles a las 3 de la tarde, con Avril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. ¿Querés escuchar propuestas transformadoras para la educación? Tu cita es con el programa Futuro en Curso, todos los miércoles a las 3 de la tarde, con Avril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos de regreso a Futuro en Curso. Estamos con la doctora Susa Francis Salazar hablando de excelencia docente. Antes de la pausa estábamos hablando de el contexto en el que se ejerce la profesión docente y cómo muchas veces ese contexto es aislado. Y me recordó a una conferencia que escuché de PISA, donde contaban cómo Vietnam generó mejores resultados en PISA solo generando comunidad docente. Es decir, logrando hacer una buena intercambio de buenas prácticas docentes, fomentando en la profesión alianzas, compañerismo, comunicación, una buena comunidad de apoyo en el ejercicio de la profesión, y eso sí movió la aguja en el aprendizaje. Entonces esa fue como una idea que me salió mientras conversabas, que podría ser este llamado en la formación en servicio que decir de innovación, ¿verdad? Exacto. Un paso que Costa Rica podría plantearse. Sí, fíjese que es muy interesante porque este paso ya está planteado en la política educativa vigente que tiene en este momento el país, que tiene un nombre
largo, pero que básicamente se centra en la persona como centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Esa política que fue aprobada y puesta en marcha en el 2017 ya contempla la formación de comunidades docentes como una alternativa justamente para romper con ese aislamiento que existe. Experiencias previas en nuestro país dan cuenta del valor que tiene justamente esas comunidades. Desde hace más de 30 años se hablaba de reuniones de núcleo, por ejemplo, cuando estamos en zonas, en direcciones regionales bastante rurales y hay bastantes escuelas unidocentes o direcciones 1, ellas se reunían como reunión de núcleo. Pero justamente frente al recurso de amparo que suspendió las capacitaciones, estas reuniones también se eliminaron. Por eso yo planteaba que tenemos que pensar en alternativas distintas, porque las alternativas tradicionales de reunión ya no las tenemos o no las vamos a poder tener. Y creo que posiblemente ante los juristas que estuvieron a cargo de la decisión, no pudimos defender que la acción docente es una acción que no se puede, vamos a decir así, interpretar de la misma manera que se interpretan otras funciones en la administración pública. Yo podría eventualmente entender por qué, digamos, de pronto los servicios en salud no pueden ser suspendidos por capacitaciones. Vamos a decir claramente que es imposible. Pero cuando hablamos del sector educación, la dinámica educativa es muy distinta, es bastante distinta y confluyen diferentes factores que me parece a mí tienen que ser considerados justamente para entender por qué estas reuniones son importantes, por qué el acompañamiento es distinto y es necesario en particular con el docente. También eso nos... Adelante, Andrea. Quería decir una hipótesis de ¿verdad? Esta resolución, porque en efecto cuando uno va al territorio a veces me ha tocado, porque una docente de un grado estaba en capacitación, cerraron la escuela. Sí. Todo, ¿verdad? Entonces, bueno, este ejemplo, entonces este ejemplo me lleva a lo que yo quería comentar, que si ponemos un poco el foco no solo en los docentes como individuos, sino también en los centros educativos como unidades de gestión donde se puedan resolver, no solo atender esta construcción de comunidad, que es fundamental, aunque sabemos que hay escuelas unidocentes, entonces pues, de la unidad de gestión es prácticamente el docente. Pero en centros educativos más grandes, si los vemos como unidades de gestión donde se capacite también a las personas directoras, para que construyan comunidad, para que sean y que resuelvan ese tipo de situaciones, porque también hay que entender que muchos de estos chicos y chicas, si la maestra no está porque se está capacitando, no tienen quien los cuide en su casa, tal vez no tienen, se pierden ese día de la comida nutritiva que se les da en el comedor escolar. Entonces, digamos, creo que lo que se puso ahí en la balanza, yo no he leído esa resolución, pero podría intuir que en la balanza está qué pasa con el derecho de los niños a ir a la escuela, a recibir el servicio, a recibir todo lo que ese servicio implica, que no es solo la transmisión de conocimientos o de materia, sino todo lo que asistir a la escuela representa para niños, especialmente los niños más vulnerables. Pero si le diéramos a los circuitos educativos y a los directores de los centros educativos una serie de, no sé, herramientas, incluso de autonomía para tomar decisiones que les permitan contratar suplentes, tener otro tipo de actividades más lúdicas que las ejerce o que las imparte otra persona que no necesariamente es docente en matemática, para que los profesores de matemática puedan tener capacitación, por decir ejemplos, ¿verdad? Creo que sí, que tenemos que reenfocarnos mucho también en qué grado de autonomía y de capacidades se les están dando a los centros educativos como tal. Sí, yo comparto plenamente, inclusive abonaría a eso que, por eso les decía, ya no podemos seguir pensando en las formas tradicionales, como esas que cierran escuelas.
Digamos, habría que pensar otras alternativas. A ver, el uso de las tecnologías en este momento nos abrió un abanico impresionante de posibilidades asincrónicas que se podrían aprovechar. Estoy segura que muchos y muchas docentes en este momento pertenecen a grupos de esta aplicación WhatsApp que podrían crear comunidad en esos intercambios tecnológicos, pero esto sería un intercambio, vamos a decirlo así, que permita de alguna manera esa formación en servicio, ese intercambio de dudas, de cómo lo resolví, de que tenga una línea profesional el intercambio, no necesariamente de aquí está, digamos, lo que es una de las anécdotas también, lo tengo como anécdota que tengo de la compra de los planeamientos, por ejemplo, no en ese nivel, sino en el nivel ese en el que yo contemplo la oportunidad de aprender en conjunto con mis colegas. Creo que el uso de las tecnologías nos daría en este momento grandes réditos. Pensaría que hay otras alternativas como las que ya citó Abril, me parece que sí. Abril, fíjese que la autonomía relativa de los centros educativos está habilitada desde, si no estoy mal, desde el 2006, con un acuerdo nacional que hubo también aprobado por el Consejo Superior de Educación. Sin embargo, nuestra forma, voy a decir así, o la naturaleza del Ministerio de Educación, genera la idiosincrasia dominante. Sí, esa es la mejor forma de decirlo. Genera una idea de que siempre tenemos que esperar que el centralismo nos diga cómo hacer y si me da permiso o no. Pero esa función de autonomía relativa está disponible en este momento. Y como me decía un colega hace poco también del ministerio, bastante crítico, si usted la sabe manejar, da para muchas opciones, da posibilidades, por ejemplo, de sustituir docentes, da posibilidades de hacer actividades de capacitación en procesos escalonados que no son cascadas, sino que advierten la oportunidad de que el centro educativo no cierre o no deje por fuera, digamos, el servicio como tal, que sí comparto plenamente que es muchísimo más amplio que solo la parte, digamos, formativa. Yo no quisiera obviar un último punto en la perspectiva que me parece fundamental y tiene que ver con un problema que es, vamos a decirlo, como más general del sistema educativo y es la falta de mecanismos evaluativos que tenemos nosotros o bien la falta de un uso responsable de la información que surge de la evaluación. Ya del todo es conocido que tenemos serios problemas en términos de cómo usamos la información que surge de los procesos de macroevaluación del país, las pruebas nacionales o bien la aplicación de las pruebas internacionales que nos dan insumos sustantivos para alimentar justamente lo que es la formación en servicio. Y ahí tenemos también, vamos de nuevo, una estructura del ministerio que no ha sabido aprovechar esta información y yo le voy a unir también a eso el detalle de un papel, voy a decir, tibio de las universidades en general en asumir una oferta de capacitación y desarrollo profesional que promueva la posibilidad de abordar esos vacíos que dan cuenta en la macroevaluación. Y también debo señalar que tampoco hemos sido, y esa parte me parece que es necesario tomarla en cuenta, también está en la misma línea de la prueba de comprobación de idoneidad, justamente por la Ley Marco de Empleo Público, pues el Ministerio ahora tiene que retomar los planteamientos de evaluación del desempeño del personal y tiene que trabajar básicamente, bueno, quiénes estamos haciendo bien el trabajo, cómo lo estamos haciendo, qué tenemos que hacer para mejorar. Eso no lo tenemos. Tenemos una hojita que es una hojita realmente, que se dobla a la mitad, que se llama evaluación y calificación del desempeño